Dicen que todos los niños tienen algo que contar. Una historia, un recuerdo, una pesadilla. Yo también tengo una, pero no es algo que me guste recordar. De hecho, si hoy decidí hablar, es porque necesito sacarlo de mí, compartirlo con alguien. Porque a veces, el silencio es más pesado que el miedo. Vivía con mi madre. Ella era enfermera, y como muchas veces le tocaba hacer turnos de noche, yo solía quedarme en casa de mi tía. Nunca conocí a mi padre. Lo único que sé es que nos abandonó antes de que yo naciera, así que mi mamá hizo lo que pudo para sacarnos adelante. Mi tía, Marta, era una persona cariñosa, conmigo siempre fue dulce, amable, me preparaba cosas ricas y me dejaba ver la tele hasta tarde. Pero había algo que siempre me incomodó de ella. No sé cómo explicarlo, pero desde pequeño notaba que algo en su casa no era del todo normal. Al parecer, mi tía pertenecía a una especie de religión o secta, no sé cómo llamarla exactamente. Solo sé que rezaba a seres que no eran los típicos santos que uno ve en las iglesias. Tenía imágenes extrañas, collares, frascos con líquidos raros, y justo en medio de la sala, un altar grande, cubierto con telas de colores vivos, lleno de figuras extrañas, velas encendidas, vasos con agua y estatuillas que no conocía. Siempre olía a incienso. Y cada vez que pasaba por ahí, sentía como si algo me observara, como si esos ojos de piedra no fueran solo adornos. Ella me decía que no me acercara, que era un lugar sagrado, que ahí le pedía ayuda a sus santos. Y yo, aunque no entendía nada, obedecía. Un día mi mamá tuvo que viajar por una semana por un curso del hospital y me quedé varios días en casa de mi tía. Una de esas tardes, me dijo que saldríamos a dar un paseo. No me dijo a dónde íbamos, y yo simplemente la seguí. Tomamos un autobús y luego caminamos por un sendero hasta llegar a una montaña. Más tarde supe que ese lugar estaba cerca de Catemaco, en Veracruz, un lugar conocido por su misticismo, brujería y rituales extraños. La montaña estaba llena de gente extraña. En un grupo hacían rituales, rezaban, quemaban cosas, bailaban descalzos. En otro, simplemente hablaban en murmullos, como si compartieran secretos. Todos vestían distinto, algunos llevaban túnicas, otros amuletos o máscaras. Se respiraba un aire pesado, raro, como si ese lugar no quisiera que estuviéramos ahí. No se los voy a negar, tuve miedo. Mi tía no saludó a nadie. Caminó entre ellos como si fueran parte del paisaje, sin prestarles atención. Se sentó sola en una piedra plana, más grande que las demás, y puso su bolso a un lado. Me miró con una seriedad que no le había visto nunca y me dijo: «Anda, camina un poco si quieres. Pero no toques nada y no hables con nadie. Necesito estar sola un rato. Tengo que pedirle algo a un santo». Yo me alejé un poco, sin saber qué hacer. Empecé a caminar, a observar curiosamente lo que hacían las personas, cuando sin esperarlo, una señora se me acercó. No la conocía. Tenía la cara cubierta parcialmente con un pañuelo, y en la mano sostenía un muñeco. Era pequeño, de trapo, viejo, con una expresión rara, como triste o enojada al mismo tiempo. Sin decir mucho, me lo dio. Me extendió la mano y me lo puso en mi bolsillo. No sé por qué no me negué a recibirlo. Fue tonto, lo sé, pero solo lo dejé ahí, sin decir nada. Poco después, mi tía terminó lo suyo, me buscó y nos fuimos de vuelta a su casa. Esa noche, empecé a sentir cosas raras. No podía dormir bien. Me daba vueltas en la cama, el cuarto estaba oscuro, más de lo normal. Sentía como si el aire se pusiera espeso, como si algo se moviera en la sombra, pero cada vez que abría los ojos, no veía nada. Me quedé dormido, o al menos eso creí. Pero a eso de la medianoche, algo me despertó de golpe. Un frío tremendo, y esa sensación extraña que tienes cuando alguien se para al lado de tu cama.
Me costaba abrir bien los ojos, entre el sueño y el miedo, pero cuando al fin logré enfocar, ahí estaba. El muñequito, parado justo al borde de la cama, como si me estuviera mirando. No sé cuánto tiempo me quedé congelado, mirándolo sin moverme, sin respirar. Estaba aterrorizado, pero no sabía si era real o una pesadilla. Finalmente, me atreví a mover la mano, lo tomé con cuidado, y lo metí debajo de la almohada. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al amanecer todo fuera un mal sueño. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar debajo de la almohada. Y no estaba. Me quedé en silencio unos segundos, hasta que, por instinto, metí la mano en el bolsillo del pantalón que había dejado doblado sobre la silla. Ahí estaba. El muñequito. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi se me doblan las piernas. No sabía si lo que había vivido era un sueño o si había pasado de verdad. Pero algo dentro de mí me decía que no era imaginación. Que ese muñeco tenía algo raro. Así que decidí deshacerme de él. Fui al contenedor de basura afuera de casa y lo tiré. Me aseguré de taparlo bien y volví a mis cosas. Pero un rato después, mientras estaba en la cocina, sentí algo extraño en el bolsillo del pantalón. Lo toqué y ahí estaba otra vez. El muñequito. Al principio pensé que quizás me había confundido, que había tirado otra cosa, que no me había fijado bien. Así que volví a hacerlo. Lo tiré 5 veces ese mismo día. Y 5 veces reapareció en mi bolsillo. No era inmediato. No es que apareciera en cuanto me daba la vuelta. Era más sutil, más inquietante. Yo seguía mi día, trataba de olvidarlo, y de repente, en el momento más tranquilo, metía la mano en el bolsillo y ahí estaba, como si nunca se hubiera ido. Entonces lo intenté quemar. Puse una vela, lo sujeté con unas pinzas y lo acerqué al fuego. El muñeco se prendió. Vi cómo se hacía cenizas. Pero esa noche, mientras hacía la tarea, volví a sentir algo en el bolsillo. Ahí estaba. Traté de romperlo, de aplastarlo, de esconderlo. Nada funcionaba. Y desde entonces, empecé a sentir algo conmigo todo el tiempo. Una presencia. Ya no solo en la casa de mi tía. Cuando volví con mi mamá, esa cosa vino conmigo. Estaba en la escuela, y lo sentía. Estaba en casa, y lo sentía. Era como una sombra que me seguía a todos lados. Y el muñeco siempre volvía a aparecer en mi ropa. Como si me eligiera. Como si no me quisiera soltar. Empecé a fallar en la escuela. Mis notas bajaron. Me costaba concentrarme. Soñaba con el muñeco. Soñaba con él y a veces sentía que no era un sueño. Hasta que un día, todo cambió. En la escuela había un niño, Ezequiel, que siempre me hacía bullying. Me molestaba, me quitaba dinero, mi desayuno, me empujaba. Un día, en el recreo, Ezequiel se me acercó de nuevo. Me pidió dinero. Me empujó. Y en ese momento pasó algo que hasta el día de hoy el remordimiento me carcome la cabeza. Les juro que no sé por qué lo hice. No sé qué pasó por mi mente. Solo sé que metí la mano en el bolsillo y le di el muñeco. En cuanto él lo tomó, sentí que algo se soltó dentro de mí. Como si un peso se fuera. Como si hubiera estado encadenado y me liberaran. Desde ese día, nunca más vi el muñeco. Pero Ezequiel no volvió a clases. Decían que estaba en el hospital. Que gritaba por las noches. Que no comía. Que decía que algo lo seguía. Que veía cosas en la oscuridad. Dijeron que lo llevaron a casa para tratarlo con calma. Y después, desapareció. Así, sin más. Una mañana ya no estaba. Sus papás no supieron más de él. No dejó nota. Nadie lo vio salir. Simplemente, se esfumó. Yo nunca dije nada. Porque, aunque me haya librado de esa cosa, sé que fue mi culpa.
Yo le pasé el muñeco. Yo me deshice del mal, pero alguien más tuvo que cargarlo. Y aunque intento olvidarlo, a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, juro que escucho pasos pequeños, como de trapo arrastrándose por el suelo. Y una voz, bajita, que me susurra: no podrás deshacerte de mí. Ya eres mío.